Bueno, la carta correspondiente al mes de mayo, que abarca el mensaje para todos los 12 signos del zodiaco, es la carta Sé el cazador y no la presa. Entonces, lo interesante de esta carta es que nos está haciendo un llamado a que observemos un patrón de comportamiento y lo cambiemos. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? El de colocar las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades, de ser aquel que atiende a los otros, aquel que salva a los otros, aquel que sana a los otros, aquel que le da atención a los otros, aquel que se convierte en el soporte y en el sostén de los demás, pero con un lado que no es muy nutritivo, que estamos ignorando nuestra propia salud, nuestro propio soporte, porque el estar dando nuestra energía a los demás o a los contextos externos, si no está alineado con nuestra pasión y con nuestra dicha y con nuestra propia nutrición, eso tarde que temprano nos termina drenando de tal manera que ya luego eso se traduce a nuestra experiencia física, por ejemplo, cansancio, insomnio, ansiedad, depresión, falta de sentido, porque hemos recorrido un camino que no tiene en cuenta nuestro propio camino creativo, de nuestro propio camino de recorrer nuestra dicha, nuestra pasión. Aquí hay que entender que esto puede estar hablando de un patrón relacional, es decir, de cómo nos relacionamos con los demás, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro contexto de trabajo, pero eso también puede abarcar una relación de nosotros con nosotros mismos y cómo de alguna manera estaríamos priorizando aquella parte de nosotros que actúa por obligación, que actúa en pro de las expectativas de los demás o en pro de las expectativas de los contextos que nos rodean, por ejemplo, el trabajo, la familia, el estatus social, el estatus de pareja, las apariencias, el condicionamiento de ciertas tendencias sociales actuales y como que estamos tratando de correr detrás de todo eso y olvidando o ignorando o abandonando otra parte de nosotros que desea expresarse en su pasión, en su dicha, en su propia nutrición. Entonces algo así como que tenemos una separación interna. Entonces para encontrar qué hay detrás de ese patrón de comportamiento podemos empezar a observar si hay algún tipo de culpa, si hay algún tipo de vergüenza o si hay algún tipo de falta de merecimiento que hace que nosotros nos olvidemos y, como dice la carta, nos comportemos como una presa y que los demás son los cazadores de nuestra propia energía, por así decirlo. Entonces, esta carta te invita a que aprendas como a ver la verdad detrás de tus decisiones, de tus actos, de tus comportamientos y también detrás de las decisiones, los actos, los comportamientos y las palabras de aquellas personas que te rodean o de aquellos contextos que te rodean. Y por eso esto tiene el símbolo del búho, porque el búho tiene la capacidad de ver en la oscuridad para cazar su presa. Y el símbolo de la oscuridad a través de la cual ese búho puede ver es que te des cuenta si, por ejemplo, estás siendo víctima de algún tipo de manipulación emocional respecto a las relaciones que tengas actualmente, que te des cuenta qué expectativas hay detrás de los contextos que te rodean, que te puedan estar drenando tu energía, que te des cuenta si hay personas que se apoyan mucho en ti, pero no te devuelven esa energía que toman de ti con tu atención, con tu sostén, con tu soporte, desde una comprensión de que la otra persona de pronto está actuando desde una herida personal y tú ya no corres a solucionarle esa herida, sino que tú ya recolectas tu energía para ti mismo y te centras en ti mismo y aprendes a decir que no, aprendes a poner límites sanos. Esto implica que ya no vas a salir corriendo a dejar tus cosas tiradas, tus tareas, tus proyectos, tus ideas, tus sueños, por estar resolviéndole los problemas a otro, resolviéndole la vida a otro, resolviéndole los exabruptos emocionales a otra persona, ¿sí? Sin confundir esto con un tipo de egoísmo, sino más bien entendiendo como un tipo de amor propio. Y ahora vamos a introducir un nuevo oráculo que
ya lo he usado en lecturas anteriores, de pronto de años anteriores, y es un oráculo que uso poco porque es un oráculo que trabaja profundamente ciertos patrones de comportamiento de nuestra psicología interna, y para poder entender los mensajes de este oráculo ya se requiere como un trabajo interno más profundo. Pero como ya llevamos varios meses en los que ya se muestra cómo es el estilo de mis lecturas, que es un estilo de aprovechamiento de la información de los oráculos y del tarot para vernos a nosotros mismos, para ver nuestra propia psicología interna, creo que es conveniente entonces introducir este oráculo, que es el oráculo de los puntos ciegos. Cuando hablamos de un punto ciego, estamos hablando de una información de nosotros mismos que no sabemos de nosotros mismos, que hace parte de lo que se llama el inconsciente o el subconsciente. Entonces, lo interesante de esta carta que salió respecto a la energía del mes de mayo, que abarca también entonces a los 12 signos del zodiaco, es que salió el punto ciego que se llama compensación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tiene mucha relación con el mensaje de la carta anterior de ser el cazador y no la presa. Porque lo que nos indica es que cuando nosotros tomamos ese patrón de comportamiento de empezar a solucionarle las necesidades a los demás, pasando por encima de nuestras propias necesidades, esto no es un patrón de comportamiento que sucede porque sí. Esto no es un patrón de comportamiento que sucede o porque tomamos malas decisiones o porque queremos ser complacientes con los otros y ya, sino que esto es un patrón de comportamiento que nosotros adoptamos de pronto desde una edad temprana como un mecanismo de compensación y desarrollamos algún tipo de estrategia interna desde lo mental, desde lo emocional o desde el comportamiento para podernos adaptar a alguna situación difícil que nos causa estrés, que nos causa dolor o una situación en la que vemos que no encontramos resolución o satisfacción de nuestras necesidades primarias o a una situación en la que necesitábamos atención y validación y aprendimos a recibirla de esa forma. Entonces es probable que hayamos desarrollado este patrón de comportamiento de salir a solucionarle todo a los demás como una manera de adaptarnos a pertenecer a un grupo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que estamos en una edad temprana, somos niños y estamos en una situación familiar en la cual nuestros padres de pronto son muy estrictos, son muy rígidos o de pronto son muy descuidados o de pronto son ausentes emocionalmente o de pronto están muy ocupados y sentimos que no nos dan la atención suficiente. Entonces, tomamos una decisión de desarrollar una estrategia para adaptarnos a esa situación en la cual tratamos de salir corriendo a solucionar ciertas necesidades de nuestra familia, ya sean nuestros padres o nuestros hermanos, como una manera de mostrar nuestro valor. O, por ejemplo, los niños que en el colegio son inteligentes, pero entonces sus compañeritos los empiezan a rechazar. Entonces los niños empiezan, por ejemplo, a darle copia de la tarea. ¿Para qué? Para que así sus compañeritos no los rechacen. Entonces ya se vuelve como el solucionador de las tareas de los demás y así encuentra aceptación y validación en ese grupo. Entonces, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eso fue un patrón de comportamiento que nos ayudó a salir adelante, que nos ayudó a lidiar con una situación difícil. Pero ¿qué pasa? Ambas cartas ya nos están diciendo que en este momento, en mayo, ya en nuestra adultez, ya es necesario transformar ese patrón de comportamiento, que ya podemos invitar un cambio real en nuestra vida, en nuestras situaciones cotidianas y en nuestras relaciones. Entonces, como puedes ver, ambas cartas lo que te invitan es a una posición de poder personal. Y también es importante aclarar que este oráculo de los puntos ciegos, las ilustraciones de cada punto ciego son lo que se llama sellos energéticos. Y ese sello energético lo que hace es presentar ante nosotros como una condensación energética, impactando frecuencialmente tu vibración
para transformar frecuencialmente esa vibración hacia una versión más autoconsciente de tus propios patrones de comportamiento, que lo que va a hacer es transformar la compensación y la adaptación que nosotros desarrollamos en edad temprana a situaciones difíciles o para encontrar validación y cambiar la situación de pararte en tu poder personal y expresarte en autenticidad, en convicción y con una fortaleza día tras día. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia, específicamente para el signo de Capricornio. La pregunta es ¿en qué área debe enfocarse Capricornio para transformar ese patrón de comportamiento nombrado anteriormente e invitar un cambio real a su vida? La frecuencia que le salió a Capricornio fue la frecuencia número 10, amor propio al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional una profundización que nos dará información adicional sobre esa frecuencia del amor propio al revés. A Capricornio le salió entonces la profundización del paje de copas al revés. Bueno, entonces lo interesante de las dos cartas que le salieron a Capricornio para mayo es que ambas cartas me están hablando de el asunto de amarse a sí mismo incondicionalmente. Entonces, la frecuencia que le salió de amor propio, que le salió al revés, estaría indicando que este patrón de comportamiento que nos revela la energía del mes, en la cual se colocan las necesidades de los demás por encima de las nuestras, tiene una raíz profunda y es en que no sabemos cómo amarnos a nosotros mismos. Y como no sabemos cómo amarnos a nosotros mismos, continuamente caemos en patrones de comportamiento que sabotean nuestra posible alineación con un camino que nos traiga experiencias, relaciones y situaciones positivas, porque el hecho de que esta frecuencia te haya salido al revés estaría indicando que continuamente estás decidiendo en contra de tu expansión. Y como nosotros lo que más decidimos empieza como a solidificar nuestra frecuencia hacia un tipo de vibración, lo que está haciendo es que te alinees con situaciones, experiencias y relaciones que siguen reforzando esa falta de expansión, que siguen reflejando esa falta de amor incondicional, que siguen reflejando balanzas que te dejarían a ti en pérdida, en intranquilidad, en malestar, en cansancio. Y ya relacionándolo con el mensaje del punto ciego, que nos habla de que es un patrón de comportamiento en el cual nosotros nos tuvimos que adaptar a una situación difícil, estresante, dolorosa. A través de ese patrón de comportamiento, entonces trata de encontrar en tu pasado en qué momento tú asociaste la necesidad de sacrificarte para encontrar una validación a través de ese sacrificio. Y en qué momento, algo así como que hubieras integrado una creencia que sería una creencia limitadora en la cual la única manera de recibir amor para ti era satisfacer esas necesidades externas de tu contexto o de las personas que te rodean. Y aquí lo importante para entender es que como tanto la energía del mes como el punto ciego como esta frecuencia está enfocado al sí mismo, es probable que entonces haya partes de ti que tú estás abandonando, estás olvidando, estás ignorando o estás reprimiendo y estás colocando por encima de esas partes otras partes de ti que estarían respondiendo a expectativas externas, a necesidades externas, a decisiones o compromisos externos que ya los estarías haciendo por obligación, no porque te sientas en libertad de hacerlo. Y toda esta lectura ya mezclando todas las cartas, tanto la energía del mes como la del punto ciego, como la de la frecuencia que te salió, te están indicando que el primer paso para invitar la alineación de tu frecuencia hacia una alineación de amor propio es aprender a decir que no.
y también aprender a colocar tu tranquilidad y tu bienestar por encima de las expectativas del contexto que te rodea. Y según todas estas cartas, no se trata de decirle a los demás que te dejen de pedir o que te dejen de esperar cosas de ti. No se trata de que los demás tienen que cambiar algo para que tú puedas darte tiempo a ti. Y por eso, si tú constantemente tomas decisiones y actúas en oposición a tu propio bienestar, tú no puedes esperar que tu contexto externo te ponga como prioridad a ti, sino que se trata de qué decisiones vas a tomar, qué actos vas a hacer y qué espacios te vas a dar tú a ti mismo para empezarte a cuidar y empezarte a amar. Porque el camino de sanación es 100% centrado en la responsabilidad personal de uno con su propio recorrido de vida. Entonces, para trascender ese patrón de comportamiento de ser la presa, hay que invitar la frecuencia de aprendernos a amar a nosotros mismos incondicionalmente. ¿Y qué es amarnos incondicionalmente? Primero sería aprender a aceptar cuando nos hemos equivocado, a aceptar aquellas partes de nosotros que no nos gustan, a aceptar la posibilidad de que nos podemos equivocar, de que podemos cometer errores, de que podemos experimentar sentimientos que no nos gustan y que nada de eso tendría que impactar el amor que sentimos por nosotros mismos. De eso se trata el amor incondicional. Entonces, a lo que te invita esta frecuencia es a que te hagas la pregunta honesta de qué harías si te amaras incondicionalmente. ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué acciones? ¿Qué comportamientos efectuarías? ¿Qué cambios invitarías a tu vida? ¿Qué relaciones conservarías y qué relaciones ya dejarías atrás? ¿Qué contextos transformarías y qué contextos conservarías en tu vida? Y que ante cada situación, ante cada decisión, ante cada interacción con cada persona que te encuentres, te hagas una pregunta honesta de si la reacción que vas a tener, el acto que vas a hacer o la palabra que vas a decir están en alineación frecuencial con un amor incondicional hacia ti mismo o hacia ti misma. Y en la medida en la que uno sane su propia relación consigo mismo y en la medida en la que uno transforme su propia vibración, en este caso a una vibración de amor propio constantemente, el escenario que te rodea, es decir, las situaciones, las experiencias y las relaciones que te rodean, por puro match vibracional, por pura resonancia, empieza a transformarse para estar a la altura de la vibración que tú pones. Y aquí es cuando introducimos la carta de profundización que nos va a dar una clave bien interesante, porque estamos hablando del paje de copas. Este paje de copas, al ser del mazo de las copas, también está reforzando el mensaje del amor propio, porque las copas hablan de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y hablan de nuestro chakra emocional y de nuestra capacidad de recibir amor y de dar amor. Entonces, como te sale el paje al revés, quiere decir que tu capacidad de recibir amor y de dar amor está en desequilibrio. Y este desequilibrio se puede expresar como un miedo a presentarse como alguien vulnerable emocionalmente. Este desequilibrio también se puede presentar como una sensibilidad que siempre tratamos de esconder con una armadura de dureza. Alrededor de las relaciones amorosas también puede indicar que hay un tipo de desequilibrio en tu capacidad de conectarte emocionalmente, amorosamente con alguien. Y ese desequilibrio puede ser como que eres retraído, eres seco, eres carente de expresión amorosa o que por el contrario como que ya se va a una exageración y ya como que se necesita contacto en todo momento, se necesita que te estén prestando atención, que te estén llamando, que te estén asegurando y validando constantemente que eres importante en esa relación amorosa. Este desequilibrio también puede expresarse como considerar como una estrategia para recibir amor
algún tipo de atracción sexual o atracción física, o un comportamiento, por ejemplo, en el que somos coquetos o seductores. También es como considerar que a través de esa forma vamos a recibir amor. Este desequilibrio del paje al revés también puede expresarse como una frialdad o una imposibilidad de expresarse emocionalmente de una manera transparente. Y entonces como que encapsulamos lo que sentimos, nos tragamos lo que queremos decir, lo que queremos expresar, y todo esto como que se empieza a endurecer dentro de nosotros y hasta podemos llegar a sentir que se adormece nuestra capacidad de sentir ya emociones altas como la alegría, como la espontaneidad, como la curiosidad. Este paje al revés también nos estaría indicando que no estamos escuchando nuestra intuición emocional, que nuestra intuición emocional nos está diciendo que hay que cambiar algo, que hay que expresar algo, que hay que priorizar nuestra estabilidad emocional. Y como no la estamos escuchando, todo eso también se está encapsulando y todo eso también se está acumulando y genera lo que te comenté anteriormente, que de pronto la frialdad, que de pronto el miedo a ser vulnerable. Y cuando nos sale un paje, nos está revelando que la oportunidad de sanación en esta situación es una sanación de tu niño interior o tu niña interior. El niño interior es aquella versión de nosotros, de nuestra niñez, que vivió ciertas experiencias y como que se queda grabada en nosotros en su versión de niño o de niña. Y si, por ejemplo, en nuestra niñez vivimos situaciones de abandono, de rechazo, de carencia económica, de ausencia de satisfacción emocional, de ausencia de amor por nuestro contexto familiar o por nuestro contexto cercano, nuestro niño interior crece como un niño interior herido. Y así nosotros ahora seamos adultos, cargamos dentro de nosotros esa versión de ese niño interior herido. Entonces cada vez que sentimos rechazo ya en la adultez, cada vez que sentimos miedo ya en la adultez, cada vez que sentimos ansiedad, falta de amor, soledad, lo que hace resonancia con todas esas frecuencias difíciles es ese niño interior herido. Entonces, la clave de la sanación para poder invitar una frecuencia de amor propio muy potente es a que abras un proceso de sanación de tu niño interior, de tu niña interior, y en el caso también del mensaje del paje, a que te des la oportunidad de iniciar un camino alineado con tu satisfacción emocional, porque el paje también habla de nuevos comienzos. Y como te sale al revés, quiere decir que de pronto estás en resistencia, en oposición a un nuevo comienzo. Entonces lo que puedes hacer es día tras día invitar a tu vida pequeñas dosis de experiencias, situaciones o contactos con otras personas o contacto también contigo mismo o contigo misma que vibren en la frecuencia de amor propio, como ya te dije. Entonces, puede que estés muy ocupado en tu trabajo, pero te sacas 10 minutos para tomarte tu té, tu tinto tranquilo. Te sacas 20 minutos para ver una serie que te gusta. Te sacas media hora para salir a caminar, para montar bicicleta. Te sacas media hora para pintar, para cocinar, para hacer algo por el solo placer de hacerlo. Y así poco a poco vas a invitar una transformación de tu frecuencia. ¿Por qué te aconsejo que sea poco a poco? Porque cuando nosotros lo hacemos poco a poco es más amable nuestro proceso de transformación frecuencial de un patrón de comportamiento arraigado hacia una transformación y hacia un cambio. Si por ejemplo nosotros decidimos que el cambio tiene que ser radical y tiene que ser ya y nos vamos a un extremo de entonces decidir impulsivamente, lo más probable es que como estamos en un plano terrenal donde las frecuencias se mueven lentamente, tu frecuencia no tenga la capacidad de adaptarse a un cambio radical. Y entonces, si impulsivamente decides invitar un cambio radical, la adaptación de tu frecuencia va a ser como
estrepitosa, como caótica, como a la fuerza, como desequilibrada. Entonces, por eso siempre aconsejo que la transformación de un patrón sea poco a poco. Igualmente, este paje también te invita a que entonces día a día trates de invitar algo nuevo a tu vida. Puede ser algo tan simple como voy a coger otro camino para caminar hacia el trabajo. Puede ser algo tan simple como voy a escoger otro sitio para almorzar. Puede ser algo tan simple como voy a cambiar el menú de mi comida hoy. Puede ser algo tan simple como voy a salir a bailar. Puede ser algo tan simple como me voy a vestir diferente. ¿Por qué? Porque así tú como que invitas a tu frecuencia esa alta vibración de la novedad y de la espontaneidad, que son vibraciones de un paje equilibrado. Y ambas cartas también te estarían invitando a una transformación, que es que te permitas mostrarte vulnerable en entornos donde es seguro mostrarte vulnerable. Y ya entonces, teniendo en cuenta la energía del mes y la frecuencia que te salió de amor propio, que seas comprometido con una capacidad de decir que no a situaciones que te drenan emocionalmente, a situaciones que te cansan, que te descargan. Que seas comprometido con una capacidad de pedir ayuda o de delegar cargas pesadas en tu vida. Que seas comprometido con tener las conversaciones necesarias en las relaciones que no te estén llenando esa copa, que no te estén llenando emocionalmente. Y si sientes que no puedes invitar una conversación cara a cara, que lo escribas y que energéticamente sueltes ese drenaje de esa relación mientras escribes lo que tienes para decir. Y los ejercicios de sanación del niño interior se dan en momentos de meditación en los cuales tú le preguntas a tu niño interior o a tu niña interior qué quiere sanar. Entonces ahí te empiezan a llegar recuerdos, te empiezan a llegar sensaciones, te empiezan a llegar pensamientos, emociones, y es muy importante que te dejes llevar por ese proceso de visualización que te estaría mostrando tu niño interior. Y si tu niño interior te muestra situaciones difíciles y dolorosas, no te enganches a una vibración de víctima, de por qué me pasó eso, de por qué me tocó vivir esto, sino que simplemente te salgas de esa vibración de víctima usando tu cuerpo como un ancla. Es decir, tú callas tu mente y te centras en lo que siente tu cuerpo. Entonces, pesadez en los hombros, carga en el estómago, dolor en las rodillas, un nudo en la garganta. Y ahí lo que estarías haciendo es aprovechando tu cuerpo como una herramienta de transmutación de esas emociones encapsuladas de las heridas de tu niño o tu niña interior. Y es importante que hagas estos ejercicios como en una vibración de amor incondicional hacia tu niño o tu niña interior, porque ahí lo que estarías haciendo es reemparentar, es decir, darle a tu niño o a tu niña interior la compañía y el amor de parte de tu versión ya de adulto o de adulta. Pero es importante que coloques como prioridad estos momentos de sanación en tu vida, ya sea una vez a la semana, ya sea una vez al día, porque de esta manera tú ya pasas por un proceso en el que tu niño interior cada vez está más fortalecido, cada vez sana más heridas y llega a un punto que tu propio niño interior te va a mostrar el cambio. Entonces, ya no te trae recuerdos dolorosos, sino que te trae recuerdos bonitos, o si no, te invita a través de una visualización a jugar, a disfrutar, y ya puede que te rías más, y ya puede que te relajes más, ya puede que juegues más, ya puede que seas más espontáneo, más fluido. Y de esta manera entonces tú empiezas a transformar tu vibración poco a poco y por ende se transformaría entonces ese patrón de comportamiento que nos reveló la energía del mes, de colocar las necesidades de los demás por encima de las tuyas, porque tú ya estarías dándote la prioridad de escuchar esa parte, ese centro de ti, que es tu niño interior, y así de esta manera
empiezas a transformar vibracionalmente tu vida y así de esta manera empiezas a atraer situaciones, experiencias y relaciones que reflejen esa transformación vibracional positiva en tu vida. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia.